Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. ¿Cómo les va? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Muy bien, gracias. Pues bien. Vamos a comenzar. ¿Les parece? Hay unas cosas previas que quiero compartir con ustedes. Ya lo estuvieron socializando. Me agrada mucho la dinámica que están llevando en el grupo de WhatsApp. Esa es la idea, que no todo recaiga en el profesor. Jan, muchas gracias, que siempre presta. Creo que también la experiencia de ser mamá, si me lo permite, le da esa cancha de decir calma, calma, ¿no? Malo es cuando se te enferma el hijo y pasan cosas peores, ¿no? La escuela. Bueno, estoy como ya muy acostumbrada a esto, ya 7 años, entonces. Entonces, creo que allí la habilidad le da para pues tratar, ¿no? De siempre buscar opciones, pero le agradezco. Les Ay, qué maestra. Sobre todo teniendo tanto por hacer que se dé el tiempo para. Miren, lo primero es eso, tranquilos, no se estresen. La tecnología no tiene palabra, o sea, se va la luz, pasan cosas. Lo que les puedo decir es que siempre lo voy a solucionar de una manera que no les afecte. Acá no se trata de ya se fue la luz, qué pena, pues ni modo, ya reprobó. Siempre trataré de que sea la mejor de las soluciones. 2, siempre parto de la idea de creerles. Ni voy a ir de superpolicía cibernético, ni a hacer cosas para ver si es cierto lo que me dicen o no. Evidentemente, hay una serie de condicionantes para que yo pueda resolver, ¿no? Y siempre trataré de que sea lo mejor. Y en ese sentido les pido sean muy hábiles de cómo administran el uso de la plataforma. Paso a lo de Cambia. Miren, Cambia surge en el 2005, pero surge como un proyecto bastante modesto en términos de los recursos y de que tampoco crean que es una infraestructura de 20 personas atendiéndonos, generando espacios. Hasta donde yo tengo conocimiento son solo 2 o 3 personas las que colaboran con el profesor Jordi. No sé inclusive si él sigue allí, pero hacen su mejor esfuerzo. Antes de la pandemia nadie le hacía caso a Cambia, ¿no? Cambia era como el patito feo de la universidad. Pero evidentemente después de la pandemia a todos nos interesa tener una aula, a todos nos interesa tener recursos ya instalados y eso hace compleja la navegación en Cambia. El fin de semana, que es, no sé si la cuarta, quinta solución que intentan darle al ampliar la capacidad del sitio. Entonces, muy importante, actualicen su navegador para que no quede el historial de cómo estaban navegando. Esperemos que eso vaya mejorando poco a poco y sobre todo, ¿saben qué? Sean muy administrados en los horarios en que ingresan. Si intentan ingresar entre las 7 y las 11:30 de la mañana va a ser complejísimo. Hay muchos usuarios a esa hora. Nosotros tenemos la ventaja que como es martes, jueves, viernes, sobre todo martes y jueves, no tenemos tanto problema, no se satura, ¿sí? Y salvo los exámenes, que sí van a tener un horario de apertura y una de cierre, pero son casi 12 horas, las demás actividades tienen tiempo. Por ejemplo, la presentación todavía háganlo en este día, ¿sí? Que no se haya presentado. Estoy leyendo, déjenme conocerlos, no he terminado, estoy revisando sus anotaciones que están haciendo con hipótesis. Y paso entonces a lo tercero, hipótesis. Recuerden que hipótesis, como ya les compartí a su compañera Jan, es una cuestión externa al aula. En realidad, para lo único que necesitaban cambiar era para su presentación, porque la lectura del libro, pues bajen, ¿no? El archivo, y el tema de hipótesis, contener los links hacia donde están la ley de nacionalidad, el reglamento y el reglamento de pasaportes, ustedes lo podían leer fuera, no había necesidad de entrar vía el aula. Entonces, yo espero que las vicisitudes de este fin de semana sean de ajuste y ya logremos dominar hipótesis. ¿Cómo les fue con hipótesis? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo van? ¿Qué les está pareciendo la herramienta? Omito quienes ya me dijeron, maestra, no tengo equipo cómputo, lo estoy haciendo desde mi celular, ya les di opciones. Pero al resto, ¿cómo les fue? Estefany Domínguez.
¿Cómo le fue con hipótesis? Bien, me parece que, bueno, es que me guié mucho porque abría la página y salían pues anotaciones de más compañeros. Y pues sí era como interesante igual. No tenía las mismas dudas, pero pues me pareció interesante poder ver al mismo tiempo todo lo que estaban anotando. Recuerden que también para que sea colaborativo hay que contestarle al compañero, porque veo muchas anotaciones en lo solitario, o sea, como lo que yo veo. Pero si están leyendo a su compañero y consideran que ustedes le pueden aportar algo, también hay que responder. Ahí está la opción para responder al comentario. Muchas gracias, Stephanie. Aranza, ¿cómo le fue, Aranza? Usted, esto de lo Pues yo fui... no le gusta mucho. ¿Cómo? Que me decía que esto de lo digital no le gusta mucho. Ah, sí, pero pues yo fui una de las que tuvo algunos problemillas. Después de la ayuda de Jan me ubiqué un poco más, porque Cambia no me quería abrir. Pero pues ya de ahí en fuera me pareció muy útil. Creo que pues sí es una forma de colaborar entre todos y interactuar también con usted. Entonces, pues me pareció una buena herramienta. La verdad es que no la conocía, pero creo que pues es parte de la tecnología y pues que ayudarnos entre todos. Me gustó. Ok, pues miren, Profesora, ¿quién habla? perdón, soy yo, Ana Elisa. Ana Elisa. Ujú. Alcen su manita o pongan un me gusta, algo para que les vea. Sí, Ana Elisa. Sí, perdón. Yo no pude comentar en los PDFs. Vi que todos podían, pero no sé por qué a mí me salía como error y no me abría el PDF y no podía comentar. Entonces quería preguntarle que si podía hacer la actividad porque nada más comenté la ley de nacionalidad, que si podía comentar las otras leyes en otras páginas que no fuera exactamente el PDF. No, es que lo que yo debo suponer, revise la configuración de su explorador. Tiene que estar en Chrome. Eso es indispensable. Tener la extensión de hipótesis. Y entonces así ya va a poder usted abrirlas y comentarlas. Pero es que cuando, perdón, cuando ponía ya cuando activaba la extensión para comentar, me salía como que estaba error y si le ponía más información me decía error en el PDF y ya no me dejó. Entonces revise su versión de Acrobat. Puede ser esa la razón. No es que no le permita hacerlo fuera, es que no lo voy a poder leer. Si usted no lo hace en la URL que yo les compartí, no voy a poder leer sus comentarios, ¿sí? Entonces le pediría que intentara, 1, su configuración del navegador, 2, la extensión de hipótesis, 3, que ya tenga activado su usuario, que en la parte de la extensión de hipótesis aparezca su nombre de usuario, porque si no, tiene hipótesis, pero no ha iniciado sesión, entonces por eso no va a poder hacer comentarios. Y 3, su versión de Acrobat. Puede ser también esa la razón por la que no le permite hacer las anotaciones. ¿Sale? Si nos da tiempo, nos comparte pantalla desde su equipo y podemos dilucidar qué está pasando. Sí, gracias. Okay. Pues hoy comenzamos formalmente con el contenido de nuestra materia. Acotado estos puntos, lo que nos quedaría pendiente esta semana es 1. Les voy a pedir que en un registro que voy a habilitar exprofeso para eso, me compartan el usuario que tienen en hipótesis asociado a su nombre, porque hasta ahora son usuarios que ustedes crearon, pero yo no puedo ver cuál es el nombre. Entonces sí necesito en un formulario semejante al que se registraron habilitarlo para que me pongan su usuario y de quién es ese usuario. Pero yo les aviso cuando ya esté habilitado. Y 2, que por favor entren y lean las presentaciones de sus compañeros e interactúen. Yo las estoy leyendo, estoy revisando, pero también ustedes léanlas, conózcanse, ¿sí? Es importante no solamente, les repito, que haya este vínculo con el profesor, sino entre ustedes, ¿sale? Entonces, háganlo como una segunda actividad. Respondan a alguien, elijan, lean y a quien les gusten ustedes contestarle, generen una conversación. Yo sé que esto es un poco artificial, porque se los estoy pidiendo yo y lo están haciendo conforme yo les digo, pero la idea es que vayan habilitando esta posibilidad de entender cómo funciona la colaboración en línea. No se trata de solo subir mi tarea y que todo el tiempo la profesora solo me esté revisando, sino conocer con quién estoy. Piensen que no tendríamos estas sesiones sincrónicas. Ustedes la única forma de conocer a su compañero es esa,
que vayan y lean su presentación y, ok, ¿no? Por ahí todavía veo Mickey's Mouse, superhéroes, en vez de fotografías de su rostro en Cambia. Les pido, por favor, apóyenme, pongan una fotografía de su rostro. El mejor perfil, tómense 20 selfies y la que ustedes consideren que los retrata mejor, súbanla, ¿sí? Porque si no, tampoco puedo irme asociando el rostro al nombre, ¿sí? ¿Me pueden apoyar con eso? ¿No hay problema? Ok, pues vamos a comenzar. Este capítulo 1, bueno, es el texto de Derecho Internacional Privado, parte general. Lo primero que les digo, yo me resisto a tener libros de texto, porque los libros de texto siento que nos sesgan nuestra visión de una materia. A veces me resistía y lo que hacía es darles lecturas de muchos libros, pero también me di cuenta que pedagógicamente los pongo en muchas dificultades, porque hay que leer mucho y porque hay que ver qué es lo que va a venir en el examen. Eso es lo que a veces nos ocupa, ¿no? Como estudiantes. Y entonces transité a la siguiente propuesta. Ustedes leen solo un libro, pero yo les aporto lo que los otros libros dirían, ¿sí? Y más concretamente lo que otros autores les compartirían. El material que yo les dejo en Cambia es construido con todos esos textos. No es solo el texto del profesor Leonel Pérez Nieto. Y yo les voy a ir haciendo hincapié sobre las posturas respecto de ciertos temas o que ustedes incluso me lo pregunten. Recuerden que los otros dos autores que para mí son importantes de leer es Arellano García, de Editorial Porrúa, y el profesor Contreras Vaca, de Oxford también, ¿sí? Entonces, comencemos. Lo primero es la primera parte de nuestro texto, Derecho de Nacionalidad y Condición Jurídica del Extranjero, capítulo 1, la introducción a Derecho Internacional Privado. Por favor, Diego Zaragoza, ¿me ayuda a leer cuáles son los propósitos? Yo los traduzco en objetivos. Al terminar este capítulo, ¿qué se supone que ustedes deben saber? Déjeme abrir la lectura, profesora, perdone. Sí, La por teníamos que... favor, todos ábranla, ténganla a la mano, para que cuando les pida que me apoyen, recuerden que ya siempre nos pide que alguien la lea porque ya no va a poder hablar. Sí, listo, profesora. Adelante, por favor. Propósitos. Al concluir el estudio de este capítulo, el alumno deberá ser capaz de 1. Determinar el contenido del derecho internacional privado. 2. Describir la situación de las relaciones jurídicas privadas internacionales. 3. Definir el objeto del derecho internacional privado. 4. Diferenciar al derecho interno del derecho internacional y al derecho internacional público del derecho internacional privado. Precisar los antecedentes históricos del derecho internacional privado y descubrir las fuentes del mismo. Ok. Lo primero es, no es un curso que sea la continuación de Derecho Internacional Público. Eso es muy importante, lo tengan ustedes presente. Derecho Internacional Público se centra en las relaciones que se establecen entre sujetos de derecho internacional, estados soberanos, sujetos de organizaciones internacionales y de manera pasiva el individuo. A diferencia de eso, Derecho Internacional Privado se aboca al estudio de los diversos métodos para solucionar los problemas derivados del tráfico jurídico internacional. Ya de entrada son dos conceptos distintos. Segundo mito es, para la UAM es conflicto de leyes, pero en realidad después de la lectura ya se dieron cuenta que conflicto de leyes es solo uno de los muchos temas que vamos a revisar. Lo primero que el autor hace es proponerles el siguiente contenido. Primero explicarles cómo se ha ido construyendo lo que vemos en Derecho Internacional Privado. Segundo, dedicarle un punto específico a la situación actual de las relaciones jurídicas privadas, en tanto relaciones familiares o vinculadas al comercio internacional. Después, explicarles cómo ha ido evolucionando el derecho internacional privado en América Latina y en México. Y eso es lo que veríamos hoy. Respecto del primer punto, de cómo se ha ido configurando el contenido del derecho internacional privado, vale la pena explicarles previamente a eso lo siguiente. En el mundo hay dos sistemas para la generación de derecho, si me lo permiten, y para la solución de los problemas que derivan de
relaciones conflictuadas, que es el sistema de precedentes o common law, o el derecho romanista, o el basado en normas. Regularmente, quienes han seguido el derecho basado o la creación de normas basado en precedentes es Inglaterra y Estados Unidos de América. ¿Y qué significa esto? Para estos países no hay un sentido respecto de leyes, de códigos, no existen, ¿sí? ¿Cómo se resuelven entonces las relaciones controvertidas? Mediante los precedentes que el juez en cuestión haya emitido, llámese sentencias. Si en este momento un abogado en los Estados Unidos conoce de un asunto, lo siguiente no es preguntarse cuál es la ley aplicable, sino cuál es la autoridad jurisdiccional responsable de resolver el asunto. Y tendrá que ir a revisar mediante criterios muy semejantes a los nuestros de competencia quién es esa autoridad. Una vez que ubica la autoridad, revisa de las sentencias, ¿sí?, de las que ha conocido, más bien de los asuntos que han llegado a una determinación final, llámese sentencia, cuál de ellos tiene características semejantes a las que en su momento está conociendo este abogado. Y entonces, con respecto de esos criterios, va a tratar de plantearle el asunto, ¿sí? A diferencia del sistema que sigue México o los países de habla castellana, que es que no seguimos precedentes. Nosotros sí tenemos leyes. Tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo, este segundo que propone, que emite leyes, que las promulga, y el ejecutivo que da la garantía de ese Estado de Derecho, pero además un judicial que vigila porque se cumpla. En ese sentido, cuando a un abogado en México le llega un asunto, yo hablo de un proceso simultáneo. Pensar, uno, cuál es la ley aplicable e implícitamente va a derivar cuál es la autoridad jurisdiccional que conocerá del asunto. Es lo que ustedes en sus materias, las clínicas sobre todo, han visto como los criterios para determinar competencia: territorio, materia, grado y cuantía, ¿sí? Una vez que sucede esto, ¿qué es lo que nos propone el autor? Que en el caso de los países que siguen el sistema de precedentes, lo fundamental será el estudio de los métodos de los conflictos, tanto de competencia judicial como de leyes, pero poniendo especial énfasis en los de competencia. Y suena lógico. Si no hay una ley, en estos casos lo que nos interesa es saber qué juez es el que va a conocer de la controversia. ¿Qué es lo que está como supuesto debajo de todo esto? Cuando el ser humano tradicionalmente nacía, se desarrollaba y moría en el mismo espacio geográfico, no tenía mucho sentido nuestra materia. Les puedo decir que la migración regular o irregular ha forzado el desarrollo de nuestra materia. ¿Por qué? Cuando ustedes viajan a cualquier entidad federativa, asumen que su nombre, sus derechos reales, sus derechos personales no cambian por haber radicado primero en la Ciudad de México y luego irse al Estado de México, o viceversa. Evidentemente va a haber actos jurídicos que ustedes hayan perfeccionado, derivado de su voluntariedad o no, que ya no se van a regular bajo las leyes del Estado donde se perfeccionó su estatuto personal. ¿A qué me refiero? Su estado y su capacidad. Ejemplo, su compañera Vale García originalmente puede ser de Oaxaca. Allí la registraron con un nombre y con apellidos. Por viajar a la Ciudad de México, no van a cambiar ni su nombre, ni sus apellidos, ni sus bienes o sus múltiples hectáreas que pueda tener en Oaxaca, ¿verdad? ¿Qué sí puede cambiar? Si ella adquiere aquí un auto, no va a tener, o puede ser, ¿verdad? Si ella sí lo decide, no va a tener placas del estado de Oaxaca, va a tener placas ¿de dónde? De la Ciudad de México. Y todo lo que derive de ese bien se va a regular con las leyes de la Ciudad de México. Pero hay otro plano que interesa al derecho internacional, no solamente entre estados o entidades federativas cuando se trata de una administración político-administrativa como la mexicana, municipios, estados y federación, sino puede ser el caso de una relación de leyes o convergencia entre estados soberanos. ¿Qué pasa si su misma compañera Vale García no viaja de Oaxaca a la Ciudad de México, sino viaja de Oaxaca a los Emiratos Árabes Unidos? Allá
No va a dejar de llamarse vale, tampoco va a dejar de tener los bienes o las relaciones jurídicas establecidas en México, pero en el momento mismo que se quiera internar y permanecer en cualquiera de estos estados, va a tener que cumplir las reglas en materia migratoria que ellos establezcan. Ya no las mexicanas, sino las que esos estados establezcan. ¿Qué tal que viaja para realizar estudios de posgrado? Ese título que se le va a emitir no va a ser emitido por una autoridad mexicana, va a ser emitido por una autoridad de esos estados. Y entonces se empieza a ver aquí una serie de cuestiones que hay que regular. Les ponía a mi grupo de las 8:30 el ejemplo real. Fue una compañera de posgrado. Ella era chilena, su esposo haitiano. Evidentemente se conocen en la maestría, se enamoran, viajan a Colombia y se casan en Colombia, regresan a México y nace aquí su hija. Luego él se queda en la Ciudad de México y ella se va a vivir a Acapulco y evidentemente eso va a fracturar la relación y deciden divorciarse. Aquí va a haber elementos que inmediatamente cuando esa persona, puede ser él o ella, lleguen y les digan, abogado, quiero divorciarme, ustedes van a empezar a tener que detectar. No se trata de una mexicana, no se trata de un mexicano, el matrimonio no se celebró en México y probablemente los bienes que tengan no solo estén en México. Las relaciones establecidas entre ellos y sus correlativas obligaciones van a tener, ¿no? O va a verse afectado, o van a verse afectadas por esta cuestión que les acabo de explicar. Y evidentemente, sus obligaciones respecto de la menor, ¿sí? Entonces, cuando el autor decide explicarnos en este 1.1 de qué se llena, cuál es el contenido de nuestra materia, le subyace eso. Al derecho internacional privado 1, le interesa qué sistema es bajo el cual se configuran las normas vigentes en ese país. Derecho basado en precedentes o derecho basado en las leyes. 2, también le interesa, derivado de eso, cuál es la administración político-administrativa de ese país. ¿Es confederación? Caso de Estados Unidos, ¿es una federación? ¿Cuántos niveles de administración se tienen? Y tercero, no le interesa la vigencia o no en origen, la vigencia de las normas en el tiempo. No cuando se pusieron en vigor o se promulgaron y se derogaron, sino la vigencia de las normas en el espacio. ¿Sí? Por el simple hecho de que esa persona de nacionalidad haitiana y de nacionalidad chilena vivan en México, hayan establecido su domicilio conyugal en México, lleva implícita una serie de lógicas. ¿Sí? Entonces... Disculpe, maestra, ¿puede repetir el punto número 2 que dijo, por favor? La división político-administrativa. Inclusive sobre texto de su Eduardo se los explico. En el caso de los Estados Unidos hacer una confederación, las partes integrantes de esa confederación no están obligadas, ¿sí?, automáticamente a atender los acuerdos que la confederación en su conjunto firme. Un tratado internacional firmado por los Estados Unidos con México no entra en vigor automáticamente en toda la confederación. Tienen la suficiente autonomía legal y de administración, de gestión, para decidir si se adhieren o no a este tratado. Y esto tiene mucho sentido en materia, por ejemplo, migratoria, porque hay estados que son muy benévolos con los migrantes y otros que son durísimos en sus leyes. Y esta tensión se tiene que dirimir entre la federación o la confederación y el estado en cuestión mediante la Suprema Corte Norteamericana, porque la federación no puede obligar al estado en cuestión a que ponga en vigor leyes mucho más humanas o apegadas a derechos humanos de manera automática. Tiene que combatirlo a través del Poder Judicial norteamericano. A diferencia de México, lo que firme y ratifique el Ejecutivo y el Senado sí obliga a toda la federación. Sí obliga a Campeche, sí obliga a Quintana Roo, sí obliga al Estado de México. ¿Sí? Por eso la división político-administrativa, ¿es José Eduardo? ¿O Juan Eduardo? Jesús Eduardo. Jesús Eduardo, ni José ni Juan. Jesús Eduardo, por eso es importante lo que le acabo de explicar. ¿Sí? Ok. Siguiente, ya entendimos que Inglaterra y Estados Unidos evidentemente están centrados en los métodos para resolver los conflictos de competencia judicial porque ellos se basan en precedentes y todo lo que les acabo de explicar tiene sentido que lo importante sea quién va a resolver la controversia. Las universidades italianas, por su parte, se inclinan más por los conflictos de leyes y sus jurisdicciones. Y es razonable, ellos siguen un sistema
de leyes o un sistema basado en el sistema romanista. Alemania, por su parte, aportó lo que tiene que ver con el derecho de nacionalidad y la condición jurídica del extranjero. Empieza a hacer esas diferenciaciones. Evidentemente, en la parte más lejana, pues la propia Grecia, Roma, al hablar de el peregrino, ¿verdad? O de aquellos que llegaban desde fuera y que no eran ciudadanos, ¿no? Luego, la doctrina francesa, que es la que sigue México, que está basada en que la capacidad y el estado civil de las personas se rige por su ley nacional. Eso es importantísimo, ya se los expliqué, que su compañera viaje a otra entidad federativa o a otro país, no va a implicar que su estado y capacidad sean modificados por las leyes que estén vigentes del estado del país al que viaje. Se va a respetar su nombre, sus apellidos, su estado civil, sus derechos reales, sus derechos personales en general. ¿Qué es lo único que tendrá que hacer ese estado al recibirla, al permitirle la internación en su caso estancia? Coexistir con las normas de su nacionalidad, ¿sí? Que van a regir a su estado y capacidad. Yo les pongo siempre el ejemplo que es como una mochila invisible con la que viaja un ser humano. Vemos las visibles, pero cuando viajamos a otra entidad federativa u otro país, también llevamos ese estatuto personal como una especie de mochila. Yo no cambio de nombre, mis papás no dejan de ser mis papás, es decir, mis apellidos son los mismos. Si estoy casada, no cambia mi estado civil, aunque algunos pretendan que sí, ¿verdad? Se olvidan de que en México son casados y en España ya son solteros, pero no. Eso nada más es producto de deseos, no de realidades. Lo siguiente es América Latina. ¿Cuál es el contenido que América Latina ha dado? Bueno, sigue la escuela romanista y son 4 temas centrales. Derecho de la nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, los métodos de conflicto de leyes y métodos de competencia judicial o de resolución de conflictos de competencia judicial. El siguiente punto, por favor, quiero que me pongan mucha atención, porque puede ser que lo estén viendo en Internacional 2 o que no lo vayan a ver. ¿A qué me refiero? En el mundo, hasta antes de 1994, así como había organizaciones encargadas de salud, de cultura, de economía, hubo una organización que intentó agremiar, si me permiten el concepto, a todos los estados soberanos en una organización para poner reglas generales en materia comercial. Se llamaba el Acuerdo General de Aranceles, el famoso GATT. En el 94 cambia a la Organización Mundial de Comercio, pero desde el texto del GATT ya se preveía algo que les explico. Uno de tantos artículos del GATT suponía que si bien, por ejemplo, México pertenecía a la Organización Mundial del Comercio, también podía generar acuerdos regionales. Eso es lo que abrió la puerta para el Telecán, para el Mercosur, para el UNASUR, para el CARICOM, para la Unión Europea, para el ASEAN, para el APEC, para todas estas uniones que son como mucho más primigenias en África, etcétera, etcétera. Nada más que hubo una sola unión regional o proceso de integración regional que logró la suficiente consolidación para generar algo excepcional. Órganos supranacionales. Si nos regresamos a lo que ustedes vieron en Derecho Internacional Público, les enseñaron que los estados son soberanos. Por encima de los estados no hay nada. La Organización de Naciones Unidas no está por encima de los estados. Los estados la conforman. Ni siquiera las resoluciones de la Asamblea General pueden ser obligatorias para los estados, ¿sí? Hay un principio llamado pacta sunt servanda. Nadie puede ser obligado a lo que no pacta. Y desde allí se reconoce su soberanía y se reconoce que solamente el Estado puede ser obligado a lo que voluntariamente se compromete. En esa lógica, todos nos quedaba claro. Pero llega la Unión Europea. Y la Unión Europea supone un paradigma excepcional. Primero, que 27 economías, hoy 26, se pusieran de acuerdo para generar una integración. No solamente en lo económico, sino en lo político
y por qué no decirlo también de manera muy importante en lo social. Pero además se cristalizara con órganos supranacionales, como puede ser el Banco Central Europeo, el Parlamento Europeo, el Consejo, ¿sí? Pero además que tuvieran facultades para generar normas que iban a ser de obligación observarlas para los 27 estados. Eso solamente sucedió en la Unión Europea. Les puedo decir que en 2010, si uno de ustedes me hubiera preguntado cuál es el futuro de la estructura económica internacional, profesora, porque en algún tiempo lejano daba Internacional 2, voy a regresar a dar Internacional 2, me lo preguntaban y les decía, creo que el futuro está en los procesos de integración y con mucho mayor énfasis en el tipo de proceso de integración que ha logrado la Unión Europea. No solamente en lo económico, no solamente en lo político, sino también en lo jurídico. ¿Sí? Hoy por hoy les puedo decir, no, creo que no. Su primera gran crisis fue la crisis económica, el rescate de Grecia, el rescate de algunos estados que eran como el ícono de esa unión, Francia, de la propia Inglaterra, Alemania, que también tuvo cifras muy negativas, pero que nadie dice nada porque el Banco Central Europeo es igual a Alemania, ¿no? Las reservas que hoy por hoy tiene la Unión Europea de manera muy importante son alemanas y por eso la canciller Merkel con mucha soltura sabe eso y pone las reglas en la Unión. Pero, ¿qué trajo para derecho internacional privado esto? En el caso de México nos queda claro que hay un nivel municipal, hay un nivel estatal, hay un nivel federal que coexiste hoy con el internacional en este bloque de convencionalidad. Pero en el caso de la Unión Europea, los 27 estados, hoy 26, tienen ese otro bloque, el supranacional. Y el autor les refiere dos reglamentos importantísimos de naturaleza supranacional, el reglamento Roma I y el reglamento Roma II. Imaginen que hoy por hoy, resultado del TEMEC, ya no Telecán, México accediera a crear órganos supranacionales, un ejecutivo, un legislativo, un judicial, un referente en términos de un banco central con Canadá y con Estados Unidos, de tal manera que esos órganos, entre otras funciones, pudieran emitir leyes que fueran obligatorias para los tres países. Hoy por hoy eso sucede en la Unión Europea. Por eso, en tratándose de derecho internacional privado, es muy interesante. Ya no solo me tiene que ocupar el ámbito municipal, el ámbito estatal, el ámbito federal, sino ahora el supranacional. Si regresamos a esa explicación que les daba de lo que le subyace a derecho internacional privado, una persona que vive en Francia converge para la regulación de sus actos la propia ley del estado donde se ubique físicamente, la ley federal francesa, los tratados internacionales que Francia haya suscrito, pero también las leyes de la Unión Europea, ¿sí? Y cualquiera de estas, el autor que leemos, Leonel Pérez Nieto, no habla de conflictos, sino le gusta más convergencia. Convergen, que es, se encuentran en algún punto. El ejemplo que les refería de chilena, casada con haitiano, pero que su hija nace en México, ¿ahí cuántas legislaciones están convergiendo? 3 por lo menos, ¿sí? En el caso de la niña, mucho más. Habrá que ir derivando las posibilidades inclusive de una doble nacionalidad. Entonces, el autor aquí nos explica, evidentemente frente a estos procesos de integración económica, los supuestos que le subyacen a nuestra materia son diversos y muy interesantes, ¿sí? Y por último, en la década de los 80, América Latina, y bueno, pues él es egresado de la UNAM, y también, ¿por qué no decirlo? Pues como una de las universidades más antiguas y su facultad, por supuesto, también, han marcado referente de cuál es el contenido del plan y programas de estudio del resto de las facultades de Derecho. Y la UAM no es excepción, ¿verdad? Aunque quisimos ser un poco rebeldes y llamarle conflicto de leyes, pues sigue siendo Derecho Internacional Privado. Quien tuvo oportunidad de revisar el programa que se propone para la UEA, pues se dará cuenta que es muy semejante a lo que se estudia en la UNAM. Como dato curioso,
ellos tienen 2 cursos de Derecho Internacional Privado. Lo que ellos ven en un año, ustedes tienen que verlo en un trimestre. Cuando dicen, es que la materia es pesada, sí, no es mentira. Pero teníamos 2 opciones. O reducir a una tercera parte lo que ustedes ven, ¿sí? O retarnos para poderles dar el mismo conocimiento en menor tiempo. Yo elijo la segunda, porque si no estarían en franca desventaja, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a ver? Les propuse 7 temas, pero de manera central, ¿cuáles son las que se han propuesto para las universidades mexicanas? Derecho de nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros y los métodos para resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional, que ahorita paso a explicarles qué son. ¿Qué es lo que vamos a ver en derecho de nacionalidad? Ustedes primero les debe quedar claro, para efectos prácticos, en esa pirámide tradicional muy kelseniana, desde la Constitución hasta la ley sobre la materia, ¿quiénes para todos los efectos son mexicanos? 2, ¿por qué vía se adquiere la nacionalidad mexicana? 3, ¿cuáles son los trámites para adquirirla? Y 4, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de ello? Cuando ya entendimos eso, lo siguiente es, nos queda más claro que aquellos que no son mexicanos serán extranjeros. Y que así como hay un régimen jurídico para los mexicanos, también hay un régimen jurídico para el extranjero, para internarse, para permanecer en territorio mexicano y para salir de él. Y eso es lo que les voy a enseñar en esa parte. Y finalmente, los métodos para resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional. ¿Qué es eso? Resulta ser que yo les explicaba que las personas cuando nacemos automáticamente adquirimos una nacionalidad y esa nacionalidad va asociada a un régimen jurídico que va a permanecer durante toda nuestra vida, si es que decidimos no cambiar de nacionalidad, vigente, no importa dónde vaya. Puede ser un mexicano en Guatemala, un mexicano en Brasil, un mexicano en Uruguay, un mexicano en Venezuela, en España, en Portugal, en Francia, no importa. Su estatuto personal será regido por su ley nacional. Pero ¿qué sucede? Que por naturaleza el ser humano al llegar a ese otro lugar físicamente hablando va a desarrollar una actividad cotidiana y esa actividad le va a llevar a generar actos jurídicos. En otras palabras, actos que en principio solo interesan a su ámbito privado, pero que en lo futuro, al perfeccionar un acto jurídico, se convierten en interés del marco legal en ese país. Pensen ustedes en una persona mexicana que viaja a España y que se casa con un francés, que compran una casa, que adquieren bienes, todas las relaciones jurídicas que habrá que regular. Su estatuto personal seguirá siendo regulado por la ley nacional, la mexicana, pero todo lo que derive después de eso tendremos que revisar cómo está regulado propiamente en España, ¿sí? Y entonces todo es felicidad mientras las personas se quieren, comparten el auto, comparten la casa, crían a los niños, van al trabajo y regresan. Pero resulta ser que el ser humano no es sencillo. Y un buen día decide que a quien quería ya no quiere. Y que ya no quiere compartir su casa y que ya no quiere compartir su auto, ni las responsabilidades respecto de sus hijos. ¿Sí lo sentí, Recuerden que deben apagar sus micrófonos. Rafael Rivera, se encendió su micrófono. Entonces, ustedes deben tener consciente que cuando eso ocurre, hay convergencia de normas. Vamos a tener que dilucidar respecto de las relaciones que establecieron esa mexicana con francés en España, cuáles son los derechos y obligaciones mutuos, pero también respecto de sus bienes, pero también respecto de las obligaciones de esa menor. Esto es como lo más obvio. Otro punto que interesa al derecho internacional privado es la parte mercantil, la firma de contratos. Piensen ustedes en la compraventa de bienes de alto valor entre una empresa mexicana y una empresa holandesa. Esa empresa decide cuáles son las reglas a las cuales van a sujetarse para la transacción, desde el desplazamiento de esas mercancías hasta la entrega, seguros lo que implique todo ello. ¿Cómo va a estar sujeto? Por supuesto, las garantías. También en ese entorno, para la materia mercantil, hay convergencia de normas.
porque uno va a ser cómo está regulado en México, otra cómo está regulado en Holanda, pero ¿qué tal que deciden entregarlo en un tercer país o a donde va la mercancía es un tercer país? Entonces, hay que ir desarticulando, ¿sí? Cuando conocemos de un asunto sobre derecho internacional privado, lo interesante es saber cómo vamos a resolver, pero se complejiza, porque no solo tenemos que revisar el derecho mexicano, regularmente hay que revisar otros derechos. Miren, hace algunos meses decidieron proponerme como perito tercero en discordia en un asunto entre dos empresas, una mexicana y una norteamericana. Ni siquiera era entrar al fondo del asunto, sino decidir respecto de las leyes que operaban para definir quién era el representante legal de la empresa. Tradúzcase para efectos jurídicos, si quien estaba interponiendo la demanda contra la empresa mexicana tenía la capacidad para hacerlo. Entonces yo tenía que ir a revisar bajo qué leyes, no solamente del estado donde se había configurado la empresa, sino a nivel norteamericano, y si esa rama productiva en específico estaba regulada en el marco del Tratado de Libre Comercio, y si cabía la posibilidad de aplicarlo, revisar esas normas, ¿sí? Esto no era entrar al fondo del asunto, repito, era mera competencia, pero ya planteaba un caso típico de derecho internacional privado, ¿sí? Entonces, ¿qué métodos vamos a utilizar? Conflictual, de normas de aplicación inmediata, de normas materiales, lex mercatoria, derecho uniforme y competencia judicial. En pocas palabras, cuando yo tenga un asunto que interesa al derecho y que sea controvertido, puedo recurrir a estos métodos para saber cómo solucionarlo. El capítulo 5, 7, 8 y 9 de su libro lo vamos a dedicar al análisis de esto, ¿sí? Ese es el tercer tema que interesa a nuestra materia, no solo nacionalidad, no solo condición jurídica, sino los métodos para resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional. Que si lo traducimos, ¿qué es? La convergencia de normas en una situación y en un punto específico que habrá que resolver para saber cuál es la ley aplicable y en su caso cuál es la autoridad jurisdiccional responsable o competente para conocer del asunto. En el centro, eso es lo que nos interesa. Saber quién es la autoridad y qué ley va a aplicar. Desde ya como nota a pie les adelanto que ningún país va a poner a consideración de ningún análisis qué ley en términos del procedimiento se va a aplicar. México jamás va a permitir, por ejemplo, que se aplique para un procedimiento en materia mercantil otro que no sea el Código de Procedimientos Civiles, como ley complementaria o dispositivo complementario. Va a dudar si se aplica o no el Código Civil, ¿sí? Pero no el de procedimientos. Me explico. La norma en términos del procedimiento siempre se va a aplicar la del lugar donde se esté desahogando o se conozca del asunto. Nunca vamos a dudar de cuál es esa. En derecho internacional privado se dice que solo buscamos la norma sustantiva, la que resuelve de fondo, ¿sí? Pero la procedimental ya sabemos cuál es, nunca dudamos. Lo siguiente es la definición, y la definición que propone el autor para nuestra materia es justo como la materia que estudia los diversos métodos que se emplean para la resolución de problemas derivados del tráfico jurídico internacional. A ver, vamos a intentar verificar si fue clara mi explicación. Alguien dígamelo de manera distinta o dígame de manera distinta esta definición. Quítele eso rimbombante de métodos para resolver problemas derivados del tráfico jurídico internacional. ¿De qué otra manera me lo diría? Stephanie Domínguez. ¿Cómo lo plantearía sin esos conceptos? Pues entiendo que los métodos para resolver el tráfico de personas es como el ejemplo que ponía de la chica chilena y una persona haitiana. Es cuál es como la mejor vía para preservando los intereses de ambas personas, cuál es la mejor vía para
tratar de resolver sus problemas que tienen en cualquier rama del derecho, pero siempre como conservando un principio de territorialidad en cuanto al proceso. Me gustó eso último, Stephanie, y se lo voy a robar. Ese principio de territorialidad en cuanto a las normas del proceso. ¿Sí? Lo demás no me gustó tanto, debo confesar. José Fuentes. Ya. Ahora sí, profesora, ahorita que a la referencia que hizo mi compañera Stephanie Domínguez, creo que podríamos aplicar aquí la cláusula Calvo, me parece. Cláusula Calvo. Híjole. Sí y no, porque la cláusula Calvo, o sea, esa fracción primera del 27 constitucional ya quedó superada con esta visión de derecho internacional privado. De hecho, esas reformas a las leyes reglamentarias del 27 constitucional, que es la ley de inversión extranjera, su reglamento, entre otras, pues justo superan esa propuesta. Recuerden que la cláusula Calvo es más bien está en un sentido más de ideal, ¿verdad? Es esta visión más del rechazo a todo lo que significa lo extranjero. Todo lo que viene del extranjero no había una aceptación, ¿sí? Por parte ni del ámbito político, ni del ámbito jurídico, etcétera. Creo que la única reminiscencia que queda es respecto de las inversiones del extranjero en México, que allí si no hay más, ante cualquier controversia tendrán que seguirse considerando como mexicanos. Pero no, justo la definición de derecho internacional privado, José, tiene que ver con la aceptación de que México se abre al mundo en términos no solamente culturales, sino jurídicos, en la medida en que reconoce algo importantísimo, la posibilidad de la aplicación de una norma extraña en su jurisdicción. Eso era impensable en algún punto de la historia de este país. Pensar que un juez mexicano aplicase una norma sustantiva extranjera, impensable. Hoy por hoy es viable, ¿sí? Pero entiendo el sentido en el que me lo ha dicho. Brenda Elizabeth. Sí, lo podríamos entender como el estudio para solucionar problemas a nivel internacional de nacionalidad, económicos, no solo utilizando ya nuestras leyes, sino también del extranjero, ¿podría ser? La única pregunta que yo le haría a Brenda Elizabeth es, ¿cómo le gusta más, Brenda o Elizabeth? Brenda. Brenda. La única pregunta o lo que yo agregaría es, Brenda, no perder de vista que no siempre es viable. ¿En qué punto nos vamos a dar cuenta que es viable la aplicación de una norma extraña? Cuando está plenamente justificado por algo llamado puntos de contacto. No siempre que en una relación jurídica haya elementos extranjeros vamos a poder aplicar una ley extranjera. Tiene que estar plenamente justificado por los puntos de contacto. ¿Cómo lo defino teóricamente un punto de contacto? Es el puente que se teje entre el sistema jurídico en cuestión y la relación jurídica controvertida. Un puente imaginario, ¿sí? Que puede ser el domicilio, el lugar donde se celebró el contrato, la nacionalidad de las personas, el último domicilio conyugal. Es decir, va a haber puntos que la propia legislación nos permite decir, oh, ok, el último domicilio conyugal no fue en México, su domicilio conyugal no es en México, es en Francia. Entonces, bueno, pues ese criterio nos sirve. Entonces, sí, podría ser una forma de verlo. En resumen, la definición de derecho internacional privado lleva implícitas tres cosas. Uno, el reconocimiento de que el ser humano realice actividades de manera ya cada vez más cotidiana fuera del territorio de donde nace. ¿Sí? Dos, el reconocimiento ya no solamente de un hecho, sino de una necesidad de regularlo. Y tres, la posibilidad, como le decía a José, de que se utilice una norma extraña por parte de una autoridad jurisdiccional nacional para resolver un asunto. Eso es excepcional, ¿sí? Maestra, entonces un juez civil en la Ciudad de México puede utilizar una norma del Código Civil brasileño para resolver
en México un asunto? Sí, es viable. ¿Sí? En lo concreto, porque a veces ustedes dicen acá en lo etéreo, no maestra, en lo concreto sería eso. ¿Sí? Ese sería como el alcance más importante. Muchas gracias, Brenda. Profesora, Sí. ¿pudiera Sí, repetir Diego. lo que dijo de la definición de derecho? Es que solo logré anotar la primera y la tercera, la de en medio, no medio Uno, el tiempo. reconocimiento de que el ser humano tiene movilidad, ¿no? Y Exacto. dos, el que hay que regularlo jurídicamente. Y Gracias. tres, la posibilidad de la aplicación de una norma extraña en territorio nacional. En conceptos del derecho internacional privado es la aplicación de derecho extraño en el foro. Así se dice. ¿Sí? Muchas gracias, profesora. No a usted. Profesora, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que hay compañeros que están esperando para entrar porque se les fue el internet o algo parecido y no han podido. Gracias, ahorita les doy ingreso. Gracias. Entonces, ¿de qué situaciones o de qué relaciones privadas se encarga el derecho internacional privado? Básicamente son de dos. Las que tienen que ver con la persona y sus relaciones familiares y las que están vinculadas al comercio internacional. Respecto de las primeras, los temas más ocurridos en las últimas décadas, Ana Elisa Cabrera nos ayuda, es la página 7, párrafo primero. ¿De qué temas se ha encargado el derecho internacional privado? No solamente de analizarlos, de generar convenciones que regulen, sino de reconocer que es necesario crear una regulación de derecho uniforme. ¿Sí? Adelante, Ana. ¿Me permiten? Antes que no me di cuenta que el libro se me cerró. Ana, no se distraigan con el licuado de sus papás. Está en el grupo de WhatsApp, Ana. Ok. Por favor, si me ayudan, ahorita les digo. Martín García, ¿tiene el texto? Recuerden, siempre abran su texto para la sesión, porque a veces... Claro, es la página 7, dijo. 7, párrafo primero. Ok. Las personas y las relaciones familiares. En este tema se comprenden las relaciones con elementos extranjeros y su regulación, desde la capacidad y el estado civil de las personas, matrimonios, filiación, divorcio, hasta el derecho sucesorio, pasando por la adopción, legitimación, patria potestad y tutela. También se incluyen temas que por su actualidad e importancia han sido objeto de regulación internacional, como las obligaciones alimentarias, la sustracción ilícita de menores por uno de los padres o un pariente, la adopción y la restitución de menores, incluida la represión de tráfico ilícito de menores, etc. Son los temas, ¿no? Si ustedes me preguntan, maestra, sobre qué estamos, o los expertos en Derecho Internacional Privado, sobre qué han venido trabajando estos temas. Y de manera muy puntual, el reconocimiento de nuevas configuraciones de las relaciones jurídicas. Matrimonio entre personas del mismo sexo, la reasignación sexogenérica, el reconocimiento de las responsabilidades y derechos mutuos en materia de seguridad social, en tratándose de matrimonios entre personas del mismo sexo. Es decir, una serie de temas que lamentablemente solo se han tratado con mucha seriedad en la Ciudad de México. Hay estados como Guanajuato, y entendemos, lleva implícito, ¿verdad? Su historia así lo demuestra, que han sido ampliamente reticentes a aceptar este tipo de relaciones, ¿sí? O de nuevas configuraciones de las relaciones jurídicas, pero también es tema del derecho internacional privado. Y en el caso de México, a nivel interno, pues han sido o han tenido que ser resueltos por la propia Corte, porque evidentemente un juez de la Ciudad de México no puede obligar a un juez de cualquier otra entidad federativa a que cumpla, ¿verdad? Una determinación final. En la única salida que nos queda, según la propia Constitución, inclusive en la ley de amparo, pues es recurrirlo ante la propia Suprema Corte, ¿no? Hoy día con la gran puerta que nos dan los derechos humanos. Pero bueno, también en la Corte hemos visto que no siempre son, sus decisiones no siempre son las más, perdón por decirlo así, las más atinadas. Llevan mucho de carga todavía moralista y pues de esta
cultura, ¿no? De entender que las cosas tienen que estar como muy vinculadas a lo que yo entiendo que es lo correcto, ¿sí? Y pues bueno, seguramente nos llevará todavía algún tiempo que esto se entienda, así como un día no nos dejaban entrar a las universidades a las mujeres y que hoy afortunadamente tenemos avance en ciertos derechos, pero que estamos todavía pues padeciendo el retroceso en otros, pues así tendrá que ir sucediendo, ¿no? Con estas nuevas formas de configuración de las relaciones humanas. Los procesos de globalización. Híjole, hablar de globalización es muy amplio. Yo me voy a centrar solo en la globalización jurídica, a favor y en contra. ¿Qué se ha dicho a favor? Pues que evidentemente la posibilidad de un vínculo mucho más estrecho entre los sistemas jurídicos permite la protección de derechos de manera más efectiva. Cuando un Estado no reconoce lo que se ha perfeccionado en otro, deja o limita los derechos de quien ha sido titular de esos, valga la redundancia, de sus derechos. Sin embargo, cuando hay una posibilidad de que el Estado mexicano reconozca lo que se ha perfeccionado en el Estado español, brasileño, italiano, chino, japonés, etcétera, deja con mayor garantía la protección de los derechos de la persona en cuestión. Pero ¿qué sucede en contra? Hay voces que hablan de esta globalización jurídica como una forma de colonización de las grandes potencias respecto de los países, llamémosle, ¿no? Muy a los 80, en vías de desarrollo. Ya no hablamos de subdesarrollados o pobres, porque ya saben, es políticamente incorrecto. Entonces, hay esta postura donde dice, bueno, ¿yo por qué tengo que hacer caso? Y esa es la postura muy nacionalista del señor Trump, ¿eh? ¿Yo por qué tengo que hacerle caso a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué un grupo selecto de personas me va a decir lo que yo tengo que hacer en mi país? Yo como presidente de la nación americana, yo tengo que velar por los intereses de mis ciudadanos. Hablar de el nacionalismo también lleva a una confrontación con esta visión que en las últimas décadas se había desarrollado mucho, que es la globalización. Yo me atrevería a decir que vamos a empezar a ver cada vez con mayor énfasis presidentes que se caractericen ya no por la apertura, sino por el cierre, por una especie de monólogo hacia el interior en lo económico, en lo político, en lo social y por supuesto en lo jurídico. Trump es uno de ellos. A veces creemos desde América Latina que como no lo queremos, en su país tampoco lo quieren. Y les tengo una mala noticia. El señor Trump en los Estados Unidos es ampliamente aceptado por este discurso. El no permitir, el no compartir, por ejemplo en lo jurídico, que se apliquen leyes que no fueron originalmente promulgadas por los órganos del Estado norteamericano, sino que devienen de organizaciones internacionales o interamericanas como la OEA, o como pueden ser órganos como la propia Corte o la Comisión Interamericana, que considera él están lejanas a la realidad norteamericana. El ciudadano promedio norteamericano, recuerden, es blanco, ortodoxo y fiel creyente de que sus peores males devienen de la migración y sobre todo de la mezcla de las razas, ¿sí? Entonces, un presidente que pugna porque todo lo local sea lo máximo y no permitir la intervención de lo extranjero en ningún área, pues viene muy bien. Y electoralmente, aunque el norteamericano hoy levanten una encuesta, lo vimos en el caso de las elecciones donde él gana y la señora Hillary Clinton pierde, todos decían que iban a votar por la señora Hillary Clinton. O sea, si hubiéramos hecho caso a las encuestas, la ganadora, la presidenta en este momento sería Hillary. Sin embargo, el resultado fue contundente. El promedio de los norteamericanos son felices con un presidente que pugna por todo lo que han escuchado que sale de la boca de este personaje y que a veces es bastante negativo. ¿Cómo lo centro en derecho internacional privado? Esta materia pugna por la apertura, por la posibilidad de la aplicación de normas extrañas en territorio del foro mexicano, inglés, francés. Pero con una postura como la que el señor Trump tiene, esto no tiene cabida. No hay posibilidad alguna.
Las leyes vigentes en los Estados Unidos tienen que ser las aprobadas por el Congreso norteamericano, porque es la voluntad del pueblo y de los representantes de esa nación. No hay más. Ustedes saben que primero se ha resistido a pertenecer a muchos órganos, sobre todo de tinte o de perfil de protección a derechos humanos, y sobre todo atender a sus determinaciones finales, ¿sí? En el caso concreto de los mexicanos que están en una situación irregular en los Estados Unidos y que por alguna razón se les finca responsabilidad penal y llegan al pasillo de la muerte, han sido ejecutados aún con la solicitud, ¿no? Casi a veces ruego por parte de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de que se revise el procedimiento que los llevó a ese punto. ¿Qué ha hecho los Estados Unidos? No dar marcha atrás. No ha habido una sola ejecución, o por lo menos no que yo tenga conocimiento, que haya ido hacia atrás, que se haya reconsiderado por una posición de esta naturaleza emitida por órganos interamericanos o universales, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría yo que destacar? Lo que les explicaba respecto de la Unión Europea aplica para estos procesos de globalización. Por cuestión natural, el desarrollo del derecho internacional privado ha estado asociado a la globalización, entendida esta como la posibilidad de un intercambio activo no solamente en materia comercial como originalmente se ha entendido, sino en otras áreas, la jurídica, la social, la cultural. Es decir, el ser humano ya no nace, se desarrolla y muere en un mismo espacio geográfico, intercambia con otros seres humanos. Hoy inclusive estamos frente a una era digital donde ni siquiera necesito ir físicamente al lugar para hacer un intercambio. Pensemos, por ejemplo, en el comercio electrónico. Yo compro en Amazon, pero lo que yo no sé es que el producto que le estoy comprando a Amazon no lo producen en México, se está produciendo en Corea, ¿sí? En Corea del Sur. Y que de Corea del Sur va a llegar a algún país en Europa y luego de Europa va a llegar a algún país en América Latina y finalmente me lo van a entregar a mí. Pero quien traslada en todos esos tramos del recorrido de la mercancía son diferentes empresas. Quien está encargado de llevármelo hasta la puerta es otra empresa. Quien está encargada de recibir mi pago, PayPal, por ejemplo, ¿no? No es una empresa mexicana. Es decir, en el comercio electrónico vemos con mucho más claridad los procesos de globalización. Para que yo simplemente con ingresar a mi página, a mi usuario, solicitar el producto y que me llegue a la puerta de mi casa, tengo o intervienen agentes en materia comercial de infinidad de países. Cuando yo doy a aceptar a las políticas, automáticamente me estoy sometiendo a las reglas o a las leyes de distintos países, ¿sí? Entonces, frente a esto, pues bueno, una postura de defensa que es, vamos adelante, no podemos detenernos, el propio comercio nos está llevando hacia allá, las relaciones humanas nos llevan a eso, y otra postura mucho más sesgada, que es contraria a todo eso, y perdón por poner el ejemplo del señor Trump, pero también lo estamos viendo hacia el sur con el caso del presidente de Brasil. En algún punto lo hemos estado observando con los presidentes colombianos. Es decir, mientras que en los 90s América Latina dio un giro a la izquierda, con una gran apertura a lo nacional, pero también aceptando la posibilidad de intercambio con lo extranjero, hoy creo que estamos mirando un giro hacia una derecha, pero una derecha muy recalcitrante, a veces hasta perjudicial, con ideas tales como la del presidente norteamericano y la del presidente brasileño, que sí significa atender a la Organización Mundial de la Salud y decir sí tenemos que usar el cubrebocas y sí existe una enfermedad como el SARS, entonces prefiero voltear la cara, irme a lo nacional o justificarlo así y decir no tengo por qué usar un cubrebocas porque es un organismo internacional, porque es invasivo y como por qué le tengo que hacer caso, y mejor me hago caso a mí mismo, me paro en el espejo todos los días y digo no existe la pandemia y no tengo por qué usar el cubrebocas, ¿sí? En un ejercicio muy negativo de lo que se ha entendido como el nacionalismo, ¿sí?
este nacionalismo recalcitrante que tiene consecuencias bastante negativas para los países, porque ya lo hemos visto, ¿sí? No es la primera vez que ocurre, aunque nuestra materia no va de ese asunto. Pero, tómenlo en cuenta, probablemente muchas de las cosas que estemos revisando en internacional privado en esta materia, en los discursos de los agentes políticos a nivel internacional en América Latina, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, son exactamente en un sentido distinto. Mientras que acá se pugna por la apertura jurídica, económica, social, muchos de estos países están regresando a la negativa de esa apertura, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio OIT-MEC, ¿no?, el que sustituye al Telecán, es excepcional. Pero dense cuenta también, lo vamos a revisar, que mucho de lo que allí se acordó es una visión totalmente doméstica de hacer comercio y que dominó mucho de la visión norteamericana, ¿sí? Es como una réplica de lo interno trasladado a un tratado, con todo lo que ello implica. Y finalmente, América Latina. América Latina se ha caracterizado por, bueno, tenemos una cultura, les decía yo, que está condicionada por esos años de haber sido colonias y esa reticencia a todo lo que representa quienes administraron esas colonias, las grandes potencias. No a todos nos tocó que nos colonizara la misma potencia y evidentemente eso también marcó nuestra historia. No le pregunten a los argentinos porque ellos tienen su propia opinión, ¿verdad? Ellos sienten que son más europeos que latinoamericanos. Mucha reticencia en la parte de Sudamérica, pero en una visión diferente. Hay quien se enorgullece de tener esas raíces europeas. En Centroamérica, bueno, pues una estructura bastante más desquebrajada, más traumatizada en términos de cómo lograron ser estados independientes. México, que les digo, tiene su propia dosis de historia. Guardamos menos reticencias hacia lo español que respecto a lo extranjero en general, pero siguen esas reminiscencias. Su compañero mencionaba un caso, la famosa cláusula Calvo, ¿sí? Hoy por hoy, a veces parece sacada como de la dimensión desconocida esa cláusula, ¿no?, en un entorno de comercio tan activo y tan en términos de la globalización, pero allí sigue. Con todo eso, nosotros hemos hecho más trabajo en términos de lo local, lo regional. Y justo por eso tiene mucho sentido los trabajos que se han venido haciendo en el seno de la Organización de Estados Americanos y la propuesta de creación de las CIDIPS, las Conferencias Interamericanas Especializadas en Materia de Derecho Internacional Privado. ¿Quiénes han participado? Es muy común escuchar Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, México ha sido también activo, también, ¿por qué no decirlo?, Panamá, Venezuela, han sido países, Costa Rica, que de manera muy activa han participado. ¿Cómo? Primero, proponiendo la creación en el seno de la OEA de estas conferencias. 2, siendo sede de los trabajos de estas conferencias. Y 3, proponiendo o leyes modelo o convenciones que se ponen a firma, ¿sí?, que se dispone para que se firmen y que se ratifiquen. México, por ejemplo, les puedo decir, quien tiene el texto, al final, ¿no?, viene un CD, revísenlo, viene ahí todo el marco legal que se ha generado en este entorno interamericano y prácticamente son emanados de las CIDIPS. Todas las convenciones que se ponen a firma o que se abren a firma, que se depositan para firma, México las ha firmado y las ha ratificado. Es uno de los países que mayor número de firmas y ratificaciones tiene respecto de todos estos documentos. En pocas palabras, nos hemos abocado de manera seria, porque hay grandes especialistas en América Latina, a no solamente dialogar sobre los tópicos que interesan al derecho internacional privado, que ya saben, las relaciones familiares y las mercantiles, sino también a proponer derecho uniforme. Les adelanto de qué va esto.
Yo cuando refiero derecho uniforme como método para solucionar los problemas derivados del tráfico jurídico internacional, siempre creo que no estamos frente a un método, en realidad estamos frente a la posibilidad de impedir esos conflictos. Ejemplo, si continuamente México tenía problemas por la sustracción ilegal de menores que cruzaban la frontera hacia cualquiera de los países en Centroamérica, se propone crear o generar una convención donde se regule con reglas muy claras y muy bien establecidas cómo va a operar la restitución de ese menor. Por lo tanto, yo aseguro que más que tratarse de un método, evite el conflicto en sí mismo. Porque si es el caso que un padre separado de una madre se lleva a un hijo de manera irregular a cualquiera de estos países centroamericanos, ya no tengo que ir a ver cuál es la autoridad competente o la ley aplicable, porque implícitamente al existir un tratado, yo ya sé cuál va a ser la respuesta. ¿Sí? Entonces, América Latina ha trabajado mucho en eso, en generar reglas claras de naturaleza de derecho uniforme para resolver todas estas cuestiones. Ingrid Candia, Nava solo aparece así, Ivonne Itzel, América Aguilera. Les recuerdo, chicos, que hay que tener su cámara encendida, ¿sale? Salvo quienes ya me reportaron que no tienen cámara, el resto, por favor, hay que permanecer con la cámara encendida y su micrófono apagado. Con esto concluimos esta primera parte del capítulo 1, que es relativo a la introducción del derecho internacional privado. ¿Qué es lo que vamos a ver la siguiente sesión? Lo primero, ¿cuál es el objeto del derecho internacional privado? ¿Qué críticas ha habido respecto de su terminología o denominación? Establecer diferencias claras entre el derecho interno y el internacional, pero también entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Ahí les va a quedar más claro que este no es un curso de continuación de internacional público. Los antecedentes históricos de nuestra materia, para luego llegar de manera puntual a las fuentes del derecho internacional privado. Por favor, todos vayan a la página 35. Le voy a pedir, ¿está ahí Ivonne Itzel Sánchez? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha Ivonne? Sí, lo escucho. No, no veo que su micrófono esté encendido. Creo que se está confundiendo. ¿O tiene dos aparatos encendidos? Karen, Elian Rodríguez, Brandy Valdés, ¿nos escuchan? Ingrid Candia, ¿nos escucha? Sí, profesora. Ingrid, le voy a encargar que lea e investigue por su cuenta y nos explique la próxima sesión el primer caso que es un ejemplo de jurisprudencia internacional. Está numerado con el 1 en la página 35. Recuerden, deben poner su nombre de usuario, chicos, porque hay unos que aparece solamente su imagen. Marisol García, por favor, el segundo caso. Sí, profesora. Gracias. ¿Cuáles son sus apellidos? García. Barrón. Gracias. El tercer caso, por favor. Mildred, ¿nos ayuda, por favor? Sí, está muy bien. Todos están en la página 35. Y el cuarto caso, que ese sí ya aparece en la página 36, por favor, si nos ayuda Yesenia, Jessica Yesenia, Nava Gómez o Nava Villagómez, Jessica Yesenia. Contreras Pérez Dana Mildred, ¿verdad? Es correcto, maestra. Gracias.
Entonces, por favor, si los revisan, tratan de investigar por su cuenta y nos platican de qué va. Sobre texto de la clase siguiente, les pediría que intervinieran. Les paso asistencia, jóvenes. Por favor, les reitero nuevamente, me va a penar mucho, pero si en lo sucesivo su cámara está apagada, no les puedo contar como asistencia. Ya saben, acá no pasa nada si no pueden ingresar. Están las clases grabadas en Cambia, están ahí todos los recursos, pero quienes asistan sí les pediré encarecidamente enciendan su cámara durante toda la sesión y estén atentos para cuando les pida yo que participen. Si no, en caso contrario, pues no les puedo contar su asistencia. ¿Sale? Acosta Vega Paulet. Presente, profesora. Muchas gracias. Aguilera Torrijos América. Presente, profesora. Vagués Gallardo Ivana. Presente. Baza Flores Sonia Nayeli. Presente, maestra. Bernal Sánchez Brenda. Presente, profesora. Cabrera de la Rosa Ana Elisa. Presente, profesora. Candia García Danet Ingrid. Presente, profesora. Por favor, Danet, hay que mantener encendida su cámara. Carranza Romero Corina. Contreras Pérez Dana. Presente. Chávez Núñez. Profesora, disculpe que le interrumpa, pero la compañera Corina dijo presente y no se escuchó su micrófono. A ver, Carranza Romero Corina. Sí, ella. ¿Dónde está Corina? Alce su mano, por favor, no la veo. Ya saben, hay una app. Gracias, Corina. Chávez Núñez Guillermo. Presente, profesora. Muchas gracias, Guillermo. ¿A usted? Delgadillo Yáñez Edwin. Presente, profesora. Muchas gracias. Domínguez Rojas Stephanie. Presente. Fuertes Cabañas José de Jesús. Presente, profesora. García Bárcenas José Martín. Presente. García Barrón Marisol. Presente, profesora. García Méndez Eduardo. Presente, profesora. García Ramírez Atsiri. García Rojas Valeria. Presente. González Santiago Hugo. Presente, profesora. Guillermo, no es cierto, Guerrero Figueroa Karen. Presente, profesora. Hernández García Ileana. Presente. Jiménez García Nelly. Presente. Maldonado Santillán Liliana. Presente. Manríquez Rojas Carlos. Mondragón Valadez Diana Jan, ya la veo, Jan. Morales del Olmo Jessica Karen. Presente. Nava Villagómez Jessica Yesenia. Presente. Ocampo López Eliud. Presente, profesora. Ortega Rojas Aranza. Presente. Páez Nesquis María. Presente, Nequis. Nix, perdón. Pantoja Chaparro Jessica. Presente. Peralta Aguilar Manuel. Manuel. Perea Marañón Ariadna. Presente, profesora. Gracias, Ariadna. Pérez Contreras Guadalupe Lisset. Ramírez Eligio Víctor. Reyes Antonio Janet Yasmín. Perdón, profesora, es que no se activaba mi micrófono. Soy Ramírez Eligio. Gracias, Víctor. Rivera Reyes Rafael. Presente.
Rodríguez Ponce Karen Elian. Estaba en la sesión, pero cuando la llamó, su internet la sacó. Es que no tenía la cámara prendida porque la operaron de las muelas. O bueno, eso me dijo por WhatsApp para que se lo dijera y que ahorita ya no la deja entrar a la sesión. Es que tengo que autorizarla. Muchas gracias. No hay de qué, profesor. Jaloma Ángela Daniela. Sánchez Quijano Ivonne Itzel. Santiago Gámez Jesús. Presente. Trujillo Cruz Jessica. Presente. Valdés Hernández Brandi. Villanueva Villavicencio Hatsiri. Presente, profesora. Zaragoza Rodríguez Diego. Presente. Y Cruz Mercado Salvador. Muy bien, pues que tengan excelente día, jóvenes. Nos vemos el jueves. Profesora, Gracias, profesora. Nos vemos. ¿podría Gracias, profesora. quedar Hasta para luego. enseñarle lo de la hipótesis?